Nos encontramos por ituescucha.com de 5 a 6 de la tarde. Les compartimos el recorrido que hacemos hasta esta transmisión. Los caminos de la vida radio, online radio. Los caminos de la vida son como yo esperaba. Audio, video e iluminación. Licenciatura y técnico superior universitario. Conjunta operación de equipo audiovisual. Montaje de escenografía, diseño de escenario, iluminación, producción musical, edición, sonorización, microfonía, seguridad, eventos culturales, sociales y empresariales, teatro, festivales de música y conciertos. Yo preveo a futuro y me ocupo. Yo estudio en ITUE, enfoque empresarial, administración y gestión. Crea, constituye, deja huella. Atrévete a ser ITUE. 285-7505 www.itue.edu.mx. Boulevard Aclisco 5003-1, Colonia Emiliano Zapata, San Andrés, Cholula, Puebla. Ay, qué padre, me gusta el suéter de la hija de Zuli. Se ve bonito. En redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nos encuentras como Y Tú Escuchas. Ituescucha.com no concuerda necesariamente con el contenido emitido durante este programa, ni da fe ante su veracidad y credibilidad. Todo el contenido expresado es responsabilidad exclusiva de sus respectivos conductores y anunciantes. Declinamos en consecuencia toda responsabilidad ante la información, opiniones y comentarios emitidos. ¿Quieres salir de la rutina y vivir una experiencia realmente increíble? Ya nos encontraste. Somos una escuela de buceo ubicada en la ciudad de Puebla. Contamos con un sistema educativo dinámico y moderno. Toma tus clases, haz la práctica en la alberca y certifícate en los mejores destinos de buceo en México. Estarás acompañado por instructores certificados que harán tu experiencia algo inolvidable. Contáctanos hoy mismo. Vive la emoción del buceo. Teléfono de contacto 2221 90 2703. Profundidad, Centro de Buceo. En redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nos encuentras como Y Tú Escuchas. Ituescucha.com no concuerda necesariamente con el contenido emitido durante este programa, ni da fe ante su veracidad y credibilidad. Todo el contenido expresado es responsabilidad exclusiva de sus respectivos conductores y anunciantes. Declinamos en consecuencia toda responsabilidad ante la información, opiniones y comentarios emitidos. Esto no es una prueba. Este es un sistema de transmisiones de emergencias anunciando el inicio del programa Zona Preventiva. Tiuciclán, Puebla, en México, el 5 de octubre de 1999. Las causas que originaron esta avalancha fueron la intensa lluvia que azotó a la región durante 72 horas, la acumulación de basura durante más de 50 años, incluyendo féretros antiguos e incluso restos humanos, sismos de mediana intensidad y la falta de planeación urbana al permitir los asentamientos irregulares en la ladera de la montaña. El evento dejó enseñanzas, por lo tanto, en cuanto a conceptos sobre la evaluación de relieve montañoso en una región de clima húmedo y la relación con la vulnerabilidad y los riesgos. Continuamos con más en Zona Preventiva. Solo como pocos me perdí, pero aprendí, así que sí, yo sigo aquí, me hace feliz. Hola, muy buenas tardes. Estamos iniciando con su programa Zona Preventiva. Estamos iniciando en este 4 de junio. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, con algo de frío. Lluvia. Con lluvia, pero muy bien, muy bien.
como lo acabas de mencionar, hoy 4 de junio, pues tenemos varias efemérides, pero ¿qué crees? ¿Qué creo? Que está de regreso con nosotros uno de los elementos de Zona Preventiva. Alguien que en el anterior programa no estuvo, se fue de viaje y ahorita probablemente nos cuente su experiencia, ¿no? Muy buenas tardes, Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos ve y escucha este programa Zona Preventiva. Y sí, pues, gracias a Dios, el trabajo que tenemos nos permite hacer algunos viajecitos y la semana pasada estuvimos en Ciudad de México y Querétaro impartiendo algunos cursos de capacitación a empresas que obviamente pues nos lo solicitan y pues recibí muy buenos comentarios acerca de ustedes y el programa que estuvo muy, muy padre. Los felicito. O sea, muchas gracias. Confió en nosotros y salió bien. Nosotros. Claro, sacaron la chamba muy bien. Te estuvimos extrañando, pero pues ya estás en regreso con nosotros en un programa más, en una emisión más. Y pues bien, cuéntanos, ¿cuál es la primera efeméride del día de hoy? Pues es una efeméride muy triste, en realidad se conmemora el día de ayer. Ya es un año del aniversario de la tragedia que pasó en el volcán de fuego de Guatemala. Recordemos que fue una tragedia y también una noticia sonada, porque al final de cuentas fue un volcán que entró en erupción y que por cuestiones de cercanía muchas personas estaban cerca o a las faldas, ¿no? En ese momento pues sale y arrasa con parte de la población. Sí, fue muy triste, de hecho, el ver cómo toda la gente corría, cómo la gente se vio en una tragedia realmente muy triste. Claro que sí, lo que es la parte de flujos piroplásticos, pues es el mayor daño a la población junto con toda la parte ceniza y pues nos hace un recordatorio de lo vulnerables y expuestos que estamos a fenómenos como estos. Exacto. Y pues hoy también se está celebrando el Día Internacional de los Niños Víctimas e Inocentes de Agresión. Pues yo creo que si algo tenemos sagrado en esta vida son los niños y desafortunadamente son los que más sufren, sobre todo en condiciones de guerra, a pesar de que lo platicábamos antes de iniciar el programa, hasta para eso hay reglas y una de las reglas es no tomar rehenes ni prisioneros a los niños y no atacar hospitales, pero en las noticias vemos, dentro de lo que nos pueden pasar, que eso no es real, ¿verdad? Exacto, y incluso los reclutamientos que se hacen, ¿no? El de, ¿sabes qué? Que se estaba dando mucho, el que, ¿sabes qué? A niños vamos a llevar a la guerra, los niños los llevaban justamente como rehenes, como lo acabas de mencionar, pero pues la ONU es la que saca ese tipo de reglamentos de, ¿sabes qué? A los niños no me los toquen. ¿Y no me los vas a tocar? No me los vas a tocar. Pero bueno. Perdón. Sí. Y el 2 de junio pues se celebró los bomberos voluntarios. Así que muchas felicidades. Cierto, para se nos estaba olvidando eso también, que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, me parece que habías mencionado. El día de ayer. El día de ayer también. El día de ayer fue el Día Mundial de la Bicicleta. Pues dos fechas más buenas, importantes y cada una con su historia detrás. Exacto. Y pues creo que hoy ha sido un día demasiado lluvioso, demasiado pues inundado, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a abordar un poco acerca de las inundaciones, un poco de cómo se ha estado involucrando la sociedad en este tipo de cosas. Sí, así que este programa ya habíamos mencionado que las inundaciones en nivel general en el país, ahora nos vamos a enfocar un poco más a Puebla, sus riesgos que conlleva y también sus afectaciones. También agradezco que en la cápsula nos hayan recordado lo que pasó en el 99 con esa tragedia aquí en Puebla también. Pues sí, que engloba un poquito de todo lo que hemos hablado, lluvias excesivas. También retomar que con el cambio climático hoy todo fenómeno natural, sobre todo el meteorológico, es más exagerado. Lo que es lluvias, huracanes, ciclones sequías. Y sus consecuencias, ¿no? Sequías, inundaciones, nevadas, frentes fríos, frentes de calor, ondas cálidas. Entonces esa parte pues sí nos pega mucho. Y lo que pasó en Teciutlán, ¿fue en Teciutlán? Digo, ustedes estaban muy chavitos, yo ya no tanto. Uy. Y fue algo que realmente cimbró a Puebla, o sea, son de esas tragedias que te marcan. Pero no por el hecho de que haya sucedido, o sea, el cerro se pudo haber desgajado sin ninguna consecuencia. El problema es toda la parte de vidas y de la situación donde te agarra desprevenido y pues las consecuencias fueron muy, muy lamentables. Se habla aproximadamente de 100 personas fallecidas, pero si hay imágenes o las pueden encontrar, pues realmente se ve un cerro como si le hubieran dado un zarpazo. Sí, se ve todo así. Todo pues vuelto hacia abajo, ¿no? Entonces sí,
es parte de lo que hoy vamos a tratar, que el tema de hoy es el antes, durante y después en las inundaciones. Exacto. Y es que acá en Puebla se ha estado viendo últimamente en estos días que ha llovido demasiado, muchas inundaciones. Apenas sucedió lo del Parque Finza, no sé si lo escucharon, que pues se inundó. E incluso hubo coches inundados, que se quedaron atorados, que tenía que entrar un tráiler para empujarlos. Todo ese tipo de cosas son de las que pues se tiene que analizar. Sí, y bueno, al final de cuentas, todo esto es para recordar la importancia de prepararnos ante, aunque sea una lluvia. Lo dicen bien, tal vez no ha llovido tanto, pero la lluvia ha sido muy fuerte, tanto que por las consecuencias de la basura o la estructura de la ciudad, se han generado charcos en sitios estratégicos que al final de cuentas colapsan y pues generan daños a terceros, como son los que se quedan atrapados ahí en el Parque Finza, que fueron como 3 coches. Sí, fíjate que cada año la ciudad como tal o el estado de Puebla representa como que focos muy particulares. Lugares donde no había sucedido ahora sucede. Y eso que tiene que ver un poquito con la planeación urbana, el nuevo trazo, nuevas construcciones o construcciones que no existían y por una mala planeación pues ahora afectan la zona. Que incluso en ello entra también lo que mencionabas, ¿no? Los trazos, pero también la forma del drenaje que viene por todo Puebla, cómo está su distribución. Se supone que se planea el número de habitantes y el tanto, digamos, de drenaje que se le va a colocar, pero como últimamente igual ya ha subido demasiado el nivel de población, digamos que ya tanta población ya no soporta, el drenaje ya no es tan apto para este tipo de población. Ok, entonces vámonos por partes. En el antes, en cuanto a las inundaciones, ¿qué puntos son los que podríamos tomar para ahora sí, como lo comentamos, no caer como víctimas en el durante, ¿no? En el durante, exactamente. ¿Qué podríamos hacer en el antes? Pues principalmente desde casa, el mantener siempre, como lo hemos venido mencionando, nuestro plan familiar, siempre. Tenerlo a la mano, tenerlo cerca y que todos los integrantes de la familia sepan qué es lo que viene integrado dentro de ese plan. Y es que el plan familiar de protección civil es el último eslabón, si lo queremos ver de arriba hacia abajo, pero si lo vemos de abajo hacia arriba tendría que ser el primero, ¿sí? Porque es de donde comienza, en este caso, la autoprotección en el tema de protección civil. Protección civil está diseñado básicamente para que nosotros como civiles, como personas, como familias, podamos reaccionar ante situaciones que se van empeorando dependiendo de su evolución, como pueden ser los sismos, como pueden ser huracanes, ciclones, inundaciones, y no necesitamos estar pues realmente en costas como para vivir los efectos de que el mar se meta o el efecto de un tsunami, ¿no? Sino aquí en Puebla, en lugares muy conocidos, tenemos afectaciones muy, muy importantes y que son periódicas. Entonces ya debemos de saber cómo actuar ante estas situaciones. Y una de esas es el Plan Familiar de Protección Civil. Richard, más o menos, ¿qué podríamos aportar ahí? Como que un recordatorio de lo que es el plan familiar. Bueno, el plan familiar lo que nos basa es a que nosotros sepamos, conozcamos los riesgos que estamos expuestos, qué vamos a hacer antes, durante y después de eso. En una situación de riesgo, por ejemplo, ocurre un sismo y yo estoy en la escuela, mi mamá está trabajando y mi abuela está en la casa, ¿no? Necesitamos un punto de reunión donde los tres lleguemos y sepamos que vamos a estar los tres, ¿no? Ahí se basa el plan familiar, que nos organicemos, hagamos una planificación bien hecha de el lugar y las acciones que vamos a hacer para que el fin es que nosotros estemos todos juntos y en un lugar seguro. Todo esto antes de que suceda. Exacto. Y es que incluso dentro de tu plan tienes que anexar todos estos puntos que vamos a mencionar a continuación, todo el análisis que tienes en cuanto a tus riesgos, en cuanto a la familia, cuántos integrantes son, que pues en cualquier plataforma de protección civil puedes encontrar cómo elaborar tu propio plan interno o plan familiar. Sí, un plan familiar, digo, hoy por hoy yo he visto desde más o menos el año pasado, pero en este año Protección Civil cambió un poquito su imagen, lo que es la parte de Senapred, pero ya son muy continuas la parte de información que se puede obtener de manera sencilla. Han creado unos banners con información muy importante de una manera muy entendible
y que hoy lo que tenemos que hacer es socializarlo, ¿no? Si ya lo tenemos, ya lo vimos, pues poderlo compartir para que la gente cada vez se vaya enterando de temas y de cómo poder, pues, mantenerse a salvo. ¿Qué otra cosa podríamos hacer en el antes de una inundación? Revisar, así que la revisión de la estructura. En nuestras zonas luego tenemos estructuras que sabemos que están mal hechas. Al final de cuentas se genera como un foco de peligro, porque como tal ya es un riesgo, ¿no? Tenemos ya la estructura en mal estado o en desnivel. Entonces al momento de que se genera la lluvia, toda esa lluvia busca un camino por donde irse. Todo lo hemos visto. Y cuando se va juntando, se genera un charco o una laguna chiquita. Pasan los autos, pasan personas, se genera un pues peligro al final de cuentas. Y también con esto se incluye la revisión de estructura, pero interna, o sea, en cuanto a la casa, cómo está estructurada, incluso mantener de qué material está hecho, porque todo esto es importante el saberlo. Para este tipo de temporales, que es el de lluvias, pues no sabes si, por ejemplo, estamos cerca de un cerro y a la hora de deslavarse, pues se va a llevar con toda tu casa. Tiene que ver también mucho con el factor de vulnerabilidad. Exacto. En este caso, la población más vulnerable es la más pobre, que son básicamente las que tienen casas más sencillas, de materiales menos resistentes, y también son las peor ubicadas. Eso es algo que que se va de la mano junto con la parte de gobierno, que permite asentamientos no formales. O sea, eso también pega muchísimo en este sentido. Y la parte que comentábamos, ¿no? De dónde está construida mi casa. Y bueno, en ese sentido tendríamos que estar muy, muy pendientes, porque si ya estamos ahí, pues busquemos que en nuestra casa irla mejorando poco a poco y sobre todo el mantenimiento. Y fíjate que viéndolo enfocado en la casa, una situación puede ser que de repente tu calle está inundando y empieza a sobrepasar lo que es banqueta, llega ya casi al empeine de la puerta, entonces sobrepasa la puerta y por abajo empieza a filtrarse el agua. Es también ver cómo está mi casa, qué puede pasar y cómo puedo generar barreras para que eso no me afecte como tal. Al final de cuentas, eso es algo que muchos nos han preguntado, a mí ya me pasó. Entonces subió el nivel del agua, se empezó a meter el agua y ahí fue cuando todos corrimos de, sube esto, sube el otro. Entonces no vimos ese riesgo o esa posibilidad. Tuvimos esa mente de que a nosotros no nos va a pasar. Entonces eso es algo en que caemos muchos los mexicanos. Recordé una famosa frase de aquí nuestro ya nos amigo, ha mencionado de esa frase. inmunidad subjetiva. Inmunidad subjetiva. De, no me va a pasar, no, esto a mí nunca me sucede. Pero fíjate que en el sentido de la casa, por ejemplo, algo que es bien, bien importante es que si no pasaba y ya pasa, ¿por qué? O sea, nosotros hemos construido nuestra casa, más o menos a partir de hace qué periodo de tiempo ya se te empieza a meter el agua en la casa. Fue hace como 3 años. Pero no pasaba, o sea, no pasaba, sí. No sé, 20 años que no, o 10 y tantos años que no te pasaba. ¿Por qué está empezando a suceder? Ahí es donde viene la parte de vialidades, viene un poquito la parte de cambio climático y de cómo van cambiando las estructuras a lo mejor de las casas. Porque en muchas ocasiones, bueno, no de las casas, me refiero a las calles, porque viene la parte urbana. Y eso pasa mucho, si la parte urbana no te afectaba y ahora se supone que pusieron banquetas o reencarpetaron, cambian esa estructura natural de cuando se construyó. Sí, al final de cuentas no es como que haya un estándar para modificar la vialidad o la urbanización. Todo esto son cambios que sin que nosotros lo sepamos afectan mucho. En el factor o el fenómeno hidrometeorológico, que es el que ahorita estamos viendo, es el que nos va a afectar por las lluvias. Al final de cuentas, vivimos ahorita en una ciudad, la cual no es perfecta, pero sí tiene varios defectos que afectan a muchas personas, tanto en las casas como en las calles. Y es que como lo mencionaban, ¿no? El cambio climático, que ya lo hemos mencionado anteriormente, ha estado fatal. Ha estado dando cambios que pues obviamente no nos favorecen. En la parte de Puebla pues hay lugares donde antes no se inundaba, pero ahora ya se inunda, como lo es el Parque Finza, que pues anteriormente no se inundaba, casi no se inundaba y pues ahora ya hasta los camiones parecen peceras. Y obra pública mal planeada, ¿no? Porque exacto. Antes corría el agua muy, muy padre y casi no había nada. Ahora ya se les ocurrió hacer un puente, ya se les ocurrió hacer un cambio de dirección, tal vez.
Y eso afecta el cauce del agua, eso afecta los drenajes. Hay mucha vialidad que se ha hecho, sobre todo en colonias, y estamos hablando de esas colonias vulnerables, donde a veces no les ponen tarjeas, no les ponen un drenaje. Entonces toda la calle que acaban de, ¿cómo se llama?, inaugurar, pues en tiempo de aguas ya es una laguna, ¿no? Y es que también en cuanto a las inundaciones juega un papel muy importante la acumulación de basura. Pero vamos a platicar de esto regresando del corte. ¿Les parece? Claro que sí, esto es Zona Preventiva. Vamos a un corte comercial. ITUE se enfoca en formar personas competentes e integradas a la sociedad, Sí, que al aplicar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores pueden interpretar y transformar su realidad con un entendimiento crítico, creativo y ético, capaz de revolucionar su entorno. ¿Quieres salir de la rutina y vivir una experiencia realmente increíble? Ya nos encontraste. Somos una escuela de buceo ubicada en la ciudad de Puebla. Contamos con un sistema educativo dinámico y moderno. Toma tus clases, haz la práctica en la alberca y certifícate en los mejores destinos de buceo en México. Estarás acompañado por instructores certificados que harán tu experiencia algo inolvidable. Contáctanos hoy mismo. Vive la emoción del buceo. Teléfono de contacto 2221 90 2703. Profundidad, Centro de Buceo. Toda la vida caminando México. Próximamente desde Cholula, Puebla. Nos encontramos por ituescucha.com de 5 a 6 de la tarde. Les compartimos el recorrido que hacemos hasta esta transmisión. Los caminos de la vida radio. Online Radio. Audio, video e iluminación. Licenciatura y técnico superior universitario. Conjunta operación de equipo audiovisual. Montaje de escenografía, diseño de escenario, iluminación, producción musical, edición, sonorización, microfonía, seguridad, eventos culturales, sociales y empresariales, teatro, festivales de música y conciertos. Yo preveo a futuro y me ocupo. Yo estudio en ITUE, enfoque empresarial, administración y gestión. Crea, constituye, deja huella, atrévete a ser ITUE. 285-7505 www.itue.edu.mx Boulevard Aclisco 5003-1 Colonia Emiliano Zapata, San Andrés, Cholula, Puebla. _Morales. Energy Center. Somos una empresa comprometida con el acondicionamiento físico integral. Ponemos a tu disposición alberca olímpica techada, campo de fútbol, gimnasios e instructores altamente capacitados. Nos encontramos ubicados en la prolongación de la 11 Sur número 12915. O bien, llama a los teléfonos 241-0183 o al 503-8035. Energy Center Puebla. Energía para tu centro de poder. En redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nos encuentras como Y Tú Escucha. Ya estamos de regreso aquí en Zona Preventiva y pues continuamos con lo de con la acumulación de basura, lo que comentábamos, ¿no? Antes de irnos a comerciales, que también es un factor muy importante y que se involucra demasiado para que se forme este tipo de inundaciones. Y es un problema muy, muy recurrente porque al final de cuentas es algo que todos los mexicanos tenemos y que sabemos que la basura es el factor, si no es el principal, es uno de los principales que ocasiona que se inunden varias rutas o vialidades de Puebla. Al final de cuentas es algo que lo estamos viendo y vemos día a día y no hacemos nada. Recientemente por el periférico estaban limpiando lo que es el desagüe, pero si vieras toda la cantidad de botellas, basura, flora y fauna que ahí hay, es impresionante porque al final de cuentas se genera ya toda esa acumulación, un tapón que no permite que fluya el agua. Entonces al momento de que llueve, pues se generan esos charcos que después pues se van acumulando, como estos días que seguido está lloviendo, está lloviznando, se va acumulando más y ya de plano los coches se quedan. O incluso cuando, no sé, pasan a atropellar algún cachorro, lo único que hacen es a las orillitas, y cuando llueve, pues obviamente todo el agua va a arrastrar todo lo que haya a su paso. Entonces es ahí cuando también empieza a acumularse, empieza a tapar coladeras y pues aumenta tanto la degradación del animal
como pues el que aumente también nuestras inundaciones aquí en Puebla. Sí, y no solo ya es un fenómeno hidrometeorológico, ya estamos hablando, en caso de, por ejemplo, de el perro que arrastra, ya es un fenómeno, no es químico tecnológico, se convierte en un biológico, un fenómeno ya biológico que arrastra a uno para convertirse en otro. Al final de cuentas va afectando poco a poco la integridad o la gravedad de este problema. Visto desde el antes, pues lo que tendríamos que hacer es tener un poquito más de conciencia en cuanto a la parte de la basura. No es novedad, yo creo que cada año sabemos perfectamente que te gusta un 60% de todo lo que afecta o crea una inundación entre las vialidades mal hechas y a lo mejor un lugar vulnerable donde se vive, porque también hay que hablar de cuando salen los ríos de su cauce o hay crecida de ríos, que también sucede mucho. Y volvemos al punto, si eso sucede de manera natural o normal, pues no pasa nada. El problema es que ya ahí hay personas que están viviendo y pues se ven como afectadas de alguna manera, que no tendrían nada que hacer ahí, asentamientos irregulares, y pues vienen ese tipo de tragedias. En el caso de la basura, pues en el antes lo que nosotros tendríamos que hacer es, uno, tener una conciencia de no tirarla, pero ya más colectiva. Y la otra, en el antes, también es hacer una labor como la que hace Marco con su asociación, el chico que estudia aquí. Pues antes de que llueva nos ponemos a juntar basura, nos ponemos a quitarla de los ríos, nos ponemos a quitarla de las alcantarillas, porque es un hecho, la gente no toda trae la misma sintonía, ni a todos les importa exactamente que el planeta esté bien, ¿no? O por lo menos que no, porque si te enojas cuando pasa un carro y te salpica, de que ya hay un charcote ahí, ¿no? Pero nadie de los que transita habitualmente por esas calles, pues tiene esa conciencia, o son muy pocos los que tienen la conciencia de no tirar una basura. Siempre vamos a encontrar basura en la calle, y durante este proceso de anticiparnos a lo que ya sabemos que va a ocurrir, pues tendríamos que estar haciendo algo con la basura de manera personal o a lo mejor ya colectiva. Sí, y en esta ocasión, pues, no solo nos quedamos con lo que es la recoger basura, sino ver el mapa de riesgo de esa zona. Sí, bien lo sabemos, no todos tenemos ese mapa de riesgo, pero sí nos imaginamos a qué riesgos, según la estación o según la condición, pues me pueden afectar, ¿no? Exacto. Es simplemente el ver de qué lado te ves más vulnerable. En tu zona, qué puntos son los más vulnerables. Digamos, no es tanta ciencia lo que es el mapa de riesgo en cuanto a tu zona, en cuanto a tu comunidad, porque solamente es identificar puntos vulnerables a los que tú te ves expuesto, y que pueden provocar algún daño o algún perjuicio para ti y tu población. Claro, por ejemplo, una aquí en Puebla y cercana donde nos encontramos es el Puente de México, que conduce de Boulevard Forjadores a Cholula y de regreso. Y esa zona, durante estas épocas, siempre se inunda. Y el río, en la parte baja del puente, se desborda. O sea, es algo que siempre sucede. Entonces ya se tendría que estar planeando algo de manera, a manera de ingeniería de parte del gobierno y de los propios vecinos, porque lo único que hace es poner una alarma, no sé si a ustedes les ha tocado, ponen una alarma de crecida de río, uh-huh. y ya, ¿no? O sea, pero esa es una parte que va a sonar mientras está sucediendo, ¿no? En la parte climática, pues hay que tener muy en cuenta los avisos. Uh-huh. O sea, hoy por hoy ya sabemos que va a llover en tal zona, que tal zona se pone horrible, y Protección Civil, algunos noticieros, inclusive pues el mismo Facebook nos va avisando de qué zonas son las que van a estar más con más lluvias en determinados horarios. Sí, que va de la mano con las condiciones climáticas. A final de cuentas hay que prever si va a llover o si va a ser alguna situación así. Porque es algo muy útil, porque aunque no llueva, pero tú ya estás prevenido a que sí pase algo, no que simplemente es de que se ve que está nublado, puede que vaya a llover. No, voy a lo asegura de que sí va a llover, ¿no? Y lo más importante, si no tienen a qué salir durante una situación de lluvia, pues no salgas. O sea, realmente si no tienes que salir, no salgas. ¿Y más al centro? Ahorita en esta zona de San Andrés Cholula, carretera federal Tlixco, está lloviznando, está continuamente la lluvia. Y eso pues es un factor que hay que tener en cuenta. Y pues ahora llegamos a lo que es un durante. ¿Qué pasa en un durante?
Pues mira, lo que pasa es que empieza a llover. Principalmente, Lo que pasa ¿verdad? es que se anega el agua en un lugar muy feo y se pone insoportable. No, pero así que lo que va a pasar es que, ok, ya va a estar lloviendo, ya vi las condiciones climáticas, ahora, según lo que me indique Protección Civil, es una ayuda también. ¿Qué es lo que mi ruta, qué voy a hacer o qué voy a modificar? No incluso en lo de Protección Civil, sino luego en el radio están diciendo, en la zona de Finza se acaba de estar inundando o hay mucho tráfico porque hay encharcamiento, ¿no? Entonces yo voy viendo y voy modificando qué voy a hacer, qué ruta alterna puedo hacer. Sí, o sea, hay que tomar en cuenta los reportes de Protección Civil en dos sentidos. Uno, a tal hora, tal fecha, tal día, va a llover. Y la otra, Protección Civil te reporta también los hechos que están ocurriendo en esos momentos, ¿no? Donde, por ejemplo, hablamos mucho de Finza, pero hemos hablado también en la semana pasada, yo estuve en Ciudad de México, allá no llovió, fíjense, curiosamente, pero creo que no sé si fue de miércoles para jueves o de jueves para viernes, aquí Puebla se cayó el cielo, ¿no? Sí, incluso y hablamos granizó. de Finza, pero también una zona muy pudiente de aquí de la ciudad, también les fue muy mal. Sí, al final de cuentas se vieron algo previo que tuvo que haber pasado para que les les afectara así tanto la lluvia. Y tú tenías un dato del por qué a esta zona muy, muy acaudalada de Puebla le fue mal. Pues no sabría. Es que, mira, el diseño, al menos el diseño en el que, como lo mencionábamos al principio, ¿no? El diseño en el que está la zona es como se prevía antes, que esa zona estaba alto, entonces no había forma de que se inundara. Pero lo que hemos venido mencionando, ¿no? Que al momento en que empieza a haber cambios climáticos, comienza a haber cambios en cuanto a la tierra, este tipo de zonas ya comienza a estar vulnerable en cuanto a lluvias. ¿Y eso? Que más adelante les vamos a estar mostrando los videos en los cuales pues se ven este tipo de zonas que ya se ven muy, muy afectables o muy claro. Ahora súmale toda la basura que esta zona está afectando, más aparte, porque es una zona que está en crecimiento y hay mucha construcción actualmente. Lo que es escombro y basura es el coco de esta zona en estos momentos, por eso es que también dentro de lo que acabas de decir, la geografía del lugar, este año específicamente, y iniciando las lluvias, porque son nuestras primeras lluvias, ¿sí? Ya le está yendo mal. Demasiado. Sí, y como lo dice Karen, la estructura. No sabemos si es un suelo natural o fue relleno sanitario. Bien lo dice, puede que haya sido alto en ese momento, pero se modificó, o puede que haya una barranca, la rellenaron. Entonces, al momento de que se construye todo, se medio aplana. Vienen las lluvias, se filtra el agua, hace lo que naturalmente hace el agua, y empieza a acomodar otra vez la tierra. Si según estaba aplanado, al momento de que se empieza a filtrar el agua, genera subdivisión. Socavones. Socavones, gracias. Genera socavones. En ese instante, pues se generan esos socavones que luego, lo hemos visto, se traga a coches, se traga a casas. Es un riesgo que también no lo ven a largo plazo. Y luego, ¿cómo está su estructura en las tiendas departamentales? Cuando empieza a caer la lluvia, todo el techo se empieza a llenar de agua. Si no hay una buena fluidez del agua, se empieza a acumular, empieza a buscar lugares por donde salir. Si no es que ya empieza a salir por las lámparas o empieza a hacer destrozar el lugar. Es que también sabes cuál es aquí el punto en el que estos edificios que se han ido poblando, estas zonas, lo que hacen es que los hacen solamente para, obviamente para habitarlos, para mantenerlos como oficinas, pero en ningún momento, o como centros comerciales, pero en ningún momento prevén que estos vaya a caer una lluvia tan fuerte como las que han estado surgiendo, y no prevén este tipo de cosas. La zona está demasiado poblada, hay demasiada contaminación en ese tipo de zonas, por lo que decíamos, ¿no? Los pobladores ya desechan demasiada basura, ya hay demasiada acumulación, entonces era obvio que ese tipo de zona se inundara. Sí, y lo más recomendable para nosotros, digo, el que vende el terreno, el que vende el edificio, el que vende el departamento, toda la zona comercial que es nueva porque ahí nunca existió nada, pues se lo va a vender como una plusvalía por la ubicación.
Pero nosotros debemos volvernos compradores más inteligentes. Hoy tenemos más herramientas como para saber qué ha sucedido ahí históricamente en cuanto a fenómenos naturales, y también saber si es una zona que nos conviene o no, porque esto representa para nosotros gastos en un futuro. O sea, hoy por hoy hay muchas inmobiliarias que te venden y de entrada a lo mejor no cuentan con servicios, pero cuando empiezan temporadas de lluvia, temporadas de calor, empiezan temporada, porque también la tenemos, de aires muy fuertes, es ahí donde sus casas empiezan a sufrir daños muy acelerados. Y hablando del durante, por ejemplo, pues también ya habíamos hablado del mantenimiento de los autos, ¿no? Y si no, lo comentamos. En el antes debemos de tener mucha conciencia del mantenimiento del auto, sobre todo en la parte de frenos y de llantas. Pero en un lugar donde ya sabemos que empieza a haber inundaciones, pues dejémonos de hacer los valientes y atravesar con nuestro carro en plena inundación, porque cuando ves si empezó del ras de las llantas, ya la traes a medio carro, ¿no? Sí. Y eso es por lo regular, los que traemos tragedia. Uru es los que más nos aventamos al submarino y a o ver los que si tenemos pasamos. bochito, porque también creemos que son inmortales, pero no, o sea, ¿También se ahogan? también se ahogan, claro. Y es que pasa algo chistoso también, porque pareciese que algunos ya sabemos que en esa zona se inunda, pero queremos estar pasando por esas zonas. Es que es la prisa, ¿no? A veces es eso. Bueno, y no bueno, la prisa, simplemente hacernos los valientes y que pase eso es completamente pues, gracioso porque sabes que te vas a quedar ahí o simplemente porque no queremos dar vuelta. Cuando no queremos dar vuelta es de, ok, puede que no esté tan inundado y pase rápido, pero si voy a dar la vuelta, no sé si sí está inundado, pero no me quiero arriesgar, mejor me voy a la segura y a ver, prefiero esperarme cuántas horas a que pase o incluso no pasar en ese momento para ahorrarme tiempo, que al final de cuentas esté inundado o no, es tiempo que voy a perder, sí, y más si sé que son en temporadas de lluvia, cuando me voy a ver afectado ante esas situaciones, ¿no? Al final de cuentas es algo que nosotros sabemos, conocemos, pero tratamos de como que, ay, quizás sí se inundó, pero ahí voy. Somos negligentes, somos necios, somos desprevenidos, es una realidad. Pero eso es, por ejemplo, los que van en coche. También somos necios los que vamos caminando, los que vamos en una bici, los que van en una moto. Dicen, le medimos el agua a los tamales. Y sí, sí pasó. Pues sí, hay videos muy graciosos de No me quedo. donde pues el novio carga a la chica y boom, se van para abajo. O la chica salta de la banqueta al piso y se va en un tremendo agujero. O tenemos otros donde la chica cae y se la lleva la cámara. En plena ciudad, o sea, realmente el agua tiene su propio poder. Y es que también surge el que salga, pasa el que se ponga de malas, el que comiencen a desesperarse y comiencen a tocar el clapson, empujando de unos a otros, ¿no? Y pues ahí, es ahí cuando se empieza a dar lo que son los choques, que ya se le atravesó, que no dejan pasar el uno, por lo mismo de que se desespera tanto la gente por las inundaciones. Y otro consejo que les damos es, durante una lluvia muy fuerte y donde si ya estamos en una zona anegada o inundada, no se deben acercar ni a árboles ni a postes de energía eléctrica. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Cuando señalética de vialidad cayó encima de periférico, entonces pues fue un daño pues que si bien no pasó un coche y ahí en ese momento le caía, o una simple persona, los vientos en ese momento son también un peligro que no lo vemos, pero al final de cuentas nos afecta directamente. Hay un video muy interesante que me parece que sucedió la temporada de lluvias pasada en Monterrey, donde ya hay una calle inundada y hay como 3 chamaquitos de secundaria que se van acercando y como el agua ya lleva su fuerza, se agarran de un poste y reciben una descarga y caen. El problema es que ya pues básicamente estás en un río. ¿Sí? Y caes pues sin fuerza, algunos de ellos cayeron desmayados, al parecer solo 2 de ellos sobrevivieron y 1 falleció. Porque se acercó una chica a auxiliarlos, que esa es la otra, fue la única que pudo hacerlo. Pero también la chica corría riesgo, claro, porque lo que no sabían o lo que no se habían dado cuenta es que había un cable suelto.
el cual pues mantenía con electricidad también el agua. Pues imagínate. Entonces, al momento de entrar, de querer apoyar a los chicos, la joven sí se está igual con la electricidad, le están llegando ¿qué será? ¿Voltaje? Los Sí, voltajes, Ajá, claro. el voltaje. Pero no me explico cómo la chica logra mantener su posición y hasta agarrar a los chicos es cuando se empieza a alejar del poste y Era empieza era mayor, era más grande que ellos. Tal vez no recibió la descarga tal cual porque ella nunca se apoyó en el poste. Solo los fue jalando. Pero aún así, pues imagínate, están energizados. Sí, son situaciones de emergencia que en ese momento, si eres el primer respondiente, a veces ni siquiera ves los riesgos que te estás expuesto y que al final de cuentas, cuando lo haces y si sale bien, qué bueno, y si sale mal, pues ya si eran 3, ya van a ser 4. Pero no lo hagan, por favor, no lo hagan, no se arriesguen. O sea, evítenlo lo más que se pueda. Ok, vamos a un corte y continuamos con el tema. Claro que sí. ITUE se enfoca en formar personas competentes e integradas a la sociedad, que al aplicar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores pueden interpretar y transformar su realidad con un entendimiento crítico, creativo y ético, capaz de revolucionar su entorno. ¿Quieres salir de la rutina y vivir una experiencia realmente increíble? Ya nos encontraste. Somos una escuela de buceo ubicada en la ciudad de Puebla. Contamos con un sistema educativo dinámico y moderno. Toma tus clases, haz la práctica en la alberca y certifícate en los mejores destinos de buceo en México. Estarás acompañado por instructores certificados que harán tu experiencia algo inolvidable. Contáctanos hoy mismo. Vive la emoción del buceo. Teléfono de contacto 2221 90 2703. Profundidad, Centro de Buceo. Toda la vida caminando México. Próximamente desde Cholula, Puebla. Nos encontramos por ituescucha.com de 5 a 6 de la tarde. Les compartimos el recorrido que hacemos hasta esta transmisión. Los caminos de la vida radio. Online Radio. Audio, video e iluminación. Licenciatura y técnico superior universitario. Conjunta operación de equipo audiovisual. Montaje de escenografía, diseño de escenario, iluminación, producción musical, edición, sonorización, microfonía, seguridad, eventos culturales, sociales y empresariales, teatro, festivales de música y conciertos. Yo preveo a futuro y me ocupo. Yo estudio en ITUE, enfoque empresarial, administración y gestión. Crea, constituye, deja huella, atrévete a ser ITUE. 285-7505 www.itue.edu.mx Boulevard Aclisco 5003-1 Colonia Emiliano Zapata, San Andrés, Cholula, Puebla. Energy Center. Somos una empresa comprometida con el acondicionamiento físico integral. Ponemos a tu disposición alberca olímpica techada, campo de fútbol, gimnasios e instructores altamente capacitados. Nos encontramos ubicados en la prolongación de la 11 Sur número 12915. O bien, llama a los teléfonos 241-0183 o al 503-8035. Energy Center Puebla. Energía para tu centro de poder. En redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nos encuentras como Y Tú Escucha. Qué bonito es lo bonito. Porque siento que
diferentes temas. Muy valiosa en las empresas. Nos tocó, de verdad nos tocó ver a una persona, al buen Rojas, Francisco Rojas, un saludo. Un saludo, no te conozco, pero un saludo. Que trabajó en plataforma de Pemex y a en otras empresas de mucho riesgo, y nos estaba platicando que a él le tocó dar 5 RCPs reales, que algunos muy buenos, otros con desenlaces muy tristes, atender a quemados, y bueno, es propio de su actividad. Entonces eso es algo muy bonito que nosotros vemos en las capacitaciones, que muchas del personal que tienes es muy valioso, y que estas capacitaciones les hace recordar lo que ya saben, porque obviamente pues tú cuando te capacitas lo haces por requerimientos de la empresa. Muchos de ellos continúan una capacitación posterior porque pues ya les nace una cierta vocación, y para eso estamos nosotros en Reto Protección Civil. Damos cursos y capacitaciones en materia de seguridad, normas de seguridad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como en materia de protección civil. Nuestras capacitaciones otorgan el DC3, que es la constancia de capacitación que pide ese TPS para saber que tú estás apto para realizar tu trabajo, y nosotros damos un plus con nuestro 27 61 52 20, y con mucho gusto un servidor los atiende de manera personal. ¡Bravo! Ya te extrañábamos. Llamen ya. Y bien, regresando al tema, comentábamos que también es bueno mantener en buenas condiciones lo que es nuestro coche en un durante, el saber que tu coche, pues, si sabes qué tanto es el límite en el que va a lograr pasar el charquito, que pues hoy en día ya no es charquito, es laguna. Ya es laguna. El que si sabes que es un coche pequeño, pues no te arriesgues, no trates de pasar esa laguna, mejor busca alternativas o vías alternas por las cuales te puedes ir. No concuerda necesariamente con el contenido emitido durante este programa. Okay. Y da fe ante su veracidad y Sí, credibilidad. y no solo, Todo el contenido bueno, expresado al momento es de que pasa responsabilidad eso, exclusiva muchas de sus veces en los respectivos videos, conductores y anunciantes. pasa toda que responsabilidad las ante personas la empiezan a desesperarse y a gritar, ¿no? Al final de cuentas es algo que se entiende que las personas no pueden mantener la calma en ese momento, porque es una situación o les emociona tanto de, me estoy inundando, o se están asustando realmente. Es algo que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que al final es algo que puede trascender algo más. Si simplemente me estoy como que, me preocupo por algo, empieza a entrar el pánico y genero un accidente por eso, es algo que suele trascender por nervios de una persona. ¿Cómo es que trasciende a ya un accidente de que la empujé o simplemente me entré en crisis y la golpeé, ¿no? Sí, digo, al final nosotros debemos de saber que ya para volver a la normalidad debemos sobre todo de resguardarnos, de ponernos a salvo en este antes, durante y después. El después pues básicamente es el retorno a la normalidad, el saber que lo que hicimos fue lo correcto, que nunca nos expusimos, que cuidamos a los nuestros. Recordemos que la protección civil siempre va a ver por la vida, los bienes y el entorno. Exactamente. Entonces, dentro de nuestro patrimonio, pues hay que cuidarlo, ¿no? Y hay que hacer buenas planeaciones en el antes. Si en el durante, pues nos ganó el tiempo o fuimos negligentes, pues tratar de la vuelta a la normalidad o la parte de recuperación, que sea lo menos que se pudo haber dañado, que sea lo menos que se arriesgó, y pues ver esa parte en la cual también podamos ayudar, ¿no? Sí, también dar aviso a las autoridades de las afectaciones, como ya se había mencionado, y que ver qué riesgo se generó, ¿no? O nació a raíz de ese, ¿no? Al final de cuentas, el mapa de riesgo se tiene que estar actualizando constantemente y dando a flote lo nuevo que nace, ¿no? No solo se va a quedar siempre ese riesgo, puede aumentar o se puede generar ese riesgo y otro después de ese riesgo. Son cositas como una cadena, ¿no? Que va uno tras otro, uno tras otro. A veces la cadena es buena, a veces es mala por
desgracia, como ya lo vimos. En ese video los niños trataron de agarrarse del poste de luz, había riesgo eléctrico, se recibe la descarga eléctrica y pues, solo 2 sobreviven, ¿no? Exacto, y es ahí cuando también ya llega el después, ¿no? El qué pasa, qué consecuencias tuvo todo esto, qué afectaciones tuvo como tal. Debemos de estar pendientes, debemos de saber qué hacer. O sea, realmente hoy por hoy tenemos todos los elementos para tener un buen antes, para no caer en un durante, pues de manera peligrosa, porque al final el agua pues nos va a agarrar. O sea, estamos viviendo una temporada de 4, a veces hasta 5 meses de lluvias, no se nos van a ir. Pero la peligrosidad, tú tenías un dato porque ese es algo que siempre tenemos que comentar, de la parte de los milímetros, ¿no? Cuando la parte meteorológica nos dice, no, pues llovió en tal fecha, tal día, tantos milímetros, pues se nos hace poquito. Pero ¿hacia qué hace la referencia de la medición de la lluvia? Sí, un promedio ahorita de la lluvia es de 75 milímetros a 142 ya extremo milímetros. Y pues, ¿a qué me referimos con este milímetro? Pues en una superficie plana, que estamos hablando a raíz de suelo, 1 milímetro viene siendo 1 litro de lluvia. Es su equivalencia. Es su equivalencia. O sea que llueve y 1 milímetro es 1 litro de agua embotellada, o sea, que sí lo queremos ver. Ahora imagínate si empieza a llover a lo normal, que es de 75, ¿no? Y eso estamos hablando de que sí es considerable. 75 litros en 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado. Pues sí, si ya tú lo ves así, imagínate voltear 75 botellas de al litro en 1 metro cuadrado y ahora lo multiplicas por toda la extensión donde llovió. Es ahí donde realmente se entiende. La parte de los milímetros en cuanto a la medición de lluvia, pues viene así como escala, ¿no? Sí. Como cuando vemos un mapa. No trabajamos ahí con agua, ¿verdad? Para estar checando todo eso, pero son datos que lo tenemos que estar trabajando, además de que vienen los vientos fuertes, vienen un poco de remolinos y además de tormentas eléctricas. Son diferentes factores que nos van a venir afectando en esta temporada de lluvia. Si bien en los videos nomás tenemos lo que es que la gente se sube a los coches o se ven las lagunas ahí, pero también hay que tomar en cuenta mucho los vientos, lo que es los rayos y también los remolinos, porque si ya lo vimos, no es lo mismo un viento que viene fuerte a un remolino que puede estar afectando en buenas Exacto, son cosas que debemos de mantener siempre a la vista, porque aunque parezcan, no sé si han escuchado que luego dicen, fue lejos el rayo, fue aquí cerquita, pero ese tipo de rayos pueden incluso lastimar o involucrarte a ti causando afectaciones. Incluso es el tomar en cuenta todo este tipo de cosas, porque hay veces en las que ves que está lloviendo y te paras debajo de un árbol, ya te paraste al lado de un poste, que pues sabemos que estos son puntas las cuales pueden atraer los rayos. Y bueno, así que ya pasó la lluvia, ya pasó toda la tormenta. Si bien después ya damos aviso, actualizamos el mapa de riesgo, vemos si no hay afectaciones en la estructura y muchas veces lo que comúnmente hacemos es dejar el agua ahí. Si dejamos ahí el agua, muchas veces nos afecta bastante porque se empiezan a generar los mosquitos. Y cuando vemos ya tenemos infestación de mosquitos, ya tenemos que tenemos algún daño estomacal a raíz del agua. Todo esto no lo vemos, pero al final de cuentas es algo que lo hemos notado. Por ejemplo, en esta materia lo notamos y decimos, ok, sí es cierto, si dejamos el agua estancada, y digamos que no solo es una zona, son varias zonas de la ciudad donde el agua está estancada. Llantas, botes, estamos en donde corre el agua de la ciudad. Y otras cosas que al final de cuentas, al generarse esos mosquitos, nos van a traer enfermedades como es lo del Zika y otras. Son cosas que no lo vemos, pero que tenemos que tomar en cuenta. Son muy delicadas y muchas veces decimos, un mosquito, ¿qué me va a hacer? Sí, te pica un mosquito, te da esa enfermedad y hasta ahí ya diste. Otro punto también es el dar aviso dar aviso a las autoridades si es que tu zona se vio afectada o se vio inundada, para que ellos se comiencen a tener en cuenta este tipo de situaciones que han estado sucediendo. Y pues sobre todo, bueno, ya vamos prácticamente a la recta final del programa. Ya estamos casi en las conclusiones. Ya estamos para concluir. Y pues es esta parte, volvemos al punto de socializarlo, de saber que pues en la parte de fenómenos naturales, sobre todo los hidrometeorológicos, estamos
muy a tiempo, o sea, a diferencia de un sismo que no se puede predecir o pronosticar, la temporada de lluvias, calor, frío, sequías, sí. Y para mí en lo particular, que siempre sea como que muy repetitivo, que sea muy cíclico, en algunas cosas pues ya tendremos que estar dando ese cambio, hacer ese salto en el cual pues realmente disminuyamos en gran proporción lo que sabemos que va a pasar. Inundaciones, algunos deslaves. En el caso de Teciutlán, retomando el tema, fíjate a qué altura del año pasó, fue en octubre del 99, el 4 de octubre. Y fíjate que si analizamos qué es lo que realmente fue la deforestación, lo que afectó el cerro. Al final de cuentas, si sabemos que cortamos un árbol o sabemos que ya vino un incendio y todo eso debilitó lo que es la flora de esa entidad, no hay que quitar más, porque al final de cuentas sí es cierto, los árboles, sus raíces sostienen la tierra. Ahora imagínate que viene la temporada de lluvias. Al tercer día de tanta lluvia, el agua empieza a filtrarse y a poner suave toda esa situación, ¿no? Esa zona, perdón. Es como cuando tenemos la arena en un montón y le echamos una piedra, ¿no? Parte se expande, pero otra parte desde arriba se ve cómo se recorre hacia abajo, ¿no? Es lo mismo que pasó ahí. No es que vaya poco a poco, fue de todo ese montón de tierra se movió al mismo tiempo. Toda esa gente ni siquiera tuvo tiempo de correr, porque se la iba a llevar y se la llevó. Y fue en la mañana, o sea, fue un día en la mañana. Hay testimonios de gente que dice, estábamos desayunando y de repente, pum, todo se vino para abajo. Entonces, una de las cosas, o creo yo, de las muertes más tristes que puede haber, es pues sepultado vivo, ¿no? Sí. Quiero pensar que es de las... Vimos imágenes donde, en el caso muy específico de lo de Teciutlán, pues sacan cuerpos de niños de 4, 5, 6 años, totalmente, pues hechos como lodo. Y en el caso también de lo que pasó un día como fue ayer, hace un año, del volcán de fuego, también es algo muy, muy similar, porque recordemos que también hay deslaves, hay derrumbes, hay aludes de lodo y agua en los volcanes, y es casi el mismo fenómeno. Sucede porque la población no tendría que estar haciendo absolutamente nada en esos lugares, son muy, muy peligrosos. Sí, y a eso me refiero, a que después de las lluvias vienen otros riesgos. Por ejemplo, tal vez en la ciudad no haya tanto flujo, pero en las zonas de la sierra sí hay mucho flujo, o momentos en que la tierra se empieza a mover, por lo mismo de que ya fue modificada y tiene que, como no tienes algo que lo sostenga, se cae. Bueno, ya para concluir, mi conclusión es, tengamos un buen antes, o sea, ya sabemos qué va a suceder, capacitémonos, informémonos, vayamos con la parte de gobierno de la localidad donde sabemos que eso ya va a pasar, llámese deslave, llámese inundación, para poder tener un buen durante. O sea, sí podemos tener un buen durante, pero hagamos un buen antes. Exacto, siempre mantenernos alerta, eso es muy importante, mantenernos, alertas en cuanto a todas las recomendaciones, todo lo que nos esté avisando Protección Civil Estatal, lo que nos estén avisando, siempre mantenernos al tanto, en cuanto también a cambios climáticos que se estén dando, y principalmente pues lo que les mencionaba Jorge, que es el mantener listo lo que es nuestro plan de acción, nuestro plan familiar, y pues protegernos principalmente. Si bien sabemos todas estas recomendaciones, es un tema que dicen, ay, es simple lluvia, no pasa de charcos. Sí, pero al final de cuentas, todos nos afectan, y no solo, como ya lo mencionamos, en la ciudad, también en la sierra nos afecta bastante. Tal vez no vivimos ahí, pero luego pasan noticias de, se acaba de haber un accidente por esto. Y también en periférico, esa es mi recomendación personal, no manejen a alta velocidad, porque en periférico el asfalto es muy resbaloso, ya lo hemos visto muchas veces, que al momento de que frenas vas a recorrer 5 metros para frenar completamente. Imagínate si vas en periférico, todo lo que das, y luego con lluvia. Sobre todo las primeras lluvias son las más peligrosas en vialidades, porque a lo largo de la temporada seca, vamos a llamarla así, pues hay carros que sueltan aceite, algunas grasas, y cuando empieza la temporada de lluvias, eso se empieza a disolver y hace muy, muy resbaladizo la vialidad. Y bien, ya para terminar, pues nosotros les recordamos,
que nos escuchen a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, como Y Tú Escucha, o en plataforma digital como www.ituescucha. También, si ustedes gustan, pueden llamarnos al teléfono que tenemos en cabina, que es el 699-5812. Con gusto tendremos sus sugerencias, sus dudas. Si quieren venir al programa y quieren formar parte de un programa con Zona Preventiva, pues están totalmente invitados. Y pues eso sería todo por hoy. Los invitamos a que nos escuchen la siguiente semana y pues por mi parte soy Karen. Mi nombre es Jorge Alberto Sánchez. Mi nombre es Ricardo y fue un placer. Nos vemos hasta el próximo programa. Y tú escucha.com no concuerda necesariamente con